Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Hoy vamos a hablar de las relaciones México-Italia con motivo de la visita que ha realizado a nuestro país el primer ministro italiano, el señor Enrico Letta. Uno de los, pues no voy a decir grandes problemas, pero uno de los problemas que tenemos en este país en lo que se refiere a la posición de nuestra clase política frente a los intercambios con el exterior o las relaciones con el exterior, es que a cualquier taco le llamamos cena. Dicho de otra manera, nos ilusionamos con poquito. Viene el primer ministro italiano, nos llena de elogios: México es esto, México es lo otro, México va a ser el líder mundial en el siglo XXI, el presidente Peña Nieto es el mero mero, etc. Una serie de elogios desmedidos, muchos de ellos sin el menor fundamento, y todo con miras a hacer lo que han hecho desde hace muchísimos años los italianos con nosotros. Esencialmente, ¿qué es esto que han hecho? Vendernos mucho y comprarnos muy poco o casi nada. Una cosa que es buena mantener siempre presente en lo que se refiere a estos países que integran la Unión Europea es que son muy proteccionistas frente a países que no pertenecen a ese bloque. Entre ellos, los 27 países tienen una serie de ventajas que permite el libre flujo de mercancías, de personas, y entre ellos existe ese tipo de situaciones donde hay una competencia, pues si no perfecta, pero trata de generar mercados más abiertos, pero repito, entre ellos. Cuando se trata de alguno de sus miembros o el bloque comerciar con otros países del resto del mundo u otros bloques, en ese momento surge una actitud de protección hacia los integrantes o hacia las economías de los países que integran la Unión Europea. Italia, pues, no es la excepción. ¿A qué viene el primer ministro italiano? Acompañado de un grupo importante de ejecutivos de empresas que tienen interés fundamentalmente en la cuestión energética en México. Si bien, como dijo el licenciado Pedro Joaquín Codwell en la 25ª reunión de cónsules y embajadores, que esta reforma energética apenas va en la primera etapa y faltan 2 todavía, pues ya algunos tiradores se están apuntando y quieren ser los primeros. Señor Letta, el señor Letta se ha tirado la puntada incluso de plantearle al presidente de la República que ellos son el mejor embajador que México podría tener en Europa. Y como diría aquel, sí, chucha, ¿no? Es decir, ¿acaso piensan que somos tan ingenuos? ¿Acaso piensan que no sabemos realmente a qué vienen? Y claro, como dijo aquel, hay que dejarnos querer, pero también hay que mantener siempre presente algo que cuando se trata de países tan alejados entre sí como es México e Italia, conviene tenerlas presentes. Y estas no son otras que las cifras de los intercambios comerciales entre nuestros países. Cuando no estamos hablando de los principales socios comerciales, Estados Unidos, Canadá, países con los cuales tenemos una gran interdependencia económica, una profunda relación política y apoyos en lo que se refiere a la lucha en contra de la delincuencia, ahí son otros los criterios para medir la profundidad de las relaciones. Pero repito, en el caso de países como Italia, el criterio fundamental no es otro que el monto del intercambio comercial. Y este se calcula de una manera muy fácil. Hay que sumar lo que exportamos a ese país y lo que importamos de él. De tal manera que ese total, esa suma, constituye el monto de los intercambios comerciales. En el caso de Italia, le voy a dar a usted enseguida unas cifras para que se dé cuenta de la poca importancia que para nosotros debería tener Italia y no hacernos ilusiones. Evidentemente que para Italia, México es otra cosa, porque nos venden mucho y
como dije antes, nos compran muy poco o casi nada. He revisado las cifras de los últimos 17 años, desde el año de 1996 al 2012. Todavía Banco de México no publica las cifras del mes de diciembre del año pasado, del 2013, para tener un año más, pero este horizonte de 17 años es muy importante para entender las relaciones con Italia. Mire usted, en el año 1996, los intercambios comerciales de México con el mundo alcanzaban la cantidad de 185,000 millones de dólares. Un poquito más, pero le digo a usted 185,000 millones de dólares para que sea fácil el manejo de las cifras. Y el intercambio total con Italia, exportaciones más importaciones, escasamente fue 1.139 millones de dólares, es decir, 0.6%. 17 años después, en el año 2012, México ya exportaba e importaba con el mundo y del mundo 742,000 millones de dólares. Pero de ese total, de esos 742,000 millones de dólares, el intercambio total con Italia apenas era de 6.765 millones de dólares, es decir, el 0.9%. Y le doy a usted otro dato para que vea la importancia tan insignificante que debe tener Italia para nosotros y la gran importancia que debe tener un país como Estados Unidos. En el año del 96, México tenía un superávit ya después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. No olvide usted que el año del 96 ya era el tercer año en que estaba vigente el tratado, porque empezó el 94, entonces era 94, 95 y 96. Ya teníamos un saldo a favor nuestro, es decir, un superávit de 13,000 millones de dólares. Pero con Italia teníamos un déficit de 859 millones de dólares. Para el año 2012, y aquí viene la importancia de analizar objetivamente las cifras para que éstas apoyen políticas públicas o las relaciones con el exterior. En el año 2012, con Italia tuvimos un déficit de 4,159 millones de dólares. Pero con Estados Unidos tuvimos un saldo favorable, es decir, un superávit de 102,700 millones de dólares. Y pregúnteme usted, ¿con qué país nos ilusionamos hoy? Con Italia. ¿Y a qué país criticamos desde todas las posiciones? A Estados Unidos. Es decir, somos contreras en México. Al país que deberíamos, si no elogiarlo, al menos respetarlo, mantener una relación de respeto, valga la redundancia, de interdependencia, de colaboración estrecha, repito, le estamos vendiendo 102,000 millones más de lo que le compramos a Estados Unidos, pero no a pegarle, a decir que son esto, que son lo otro. En cambio a Italia, que tenemos un déficit de poco más de 4,000 millones de dólares, nos enamoramos de Italia. Tal parece que andamos en una góndola en Venecia cantando "Oh Sole Mio". No, los italianos en lo que se refiere al comercio son gandallas, vienen a querer vendernos más y comprarnos menos. Pero vayamos ahora a otro aspecto de esta visita del primer ministro italiano, el señor Enrico Letta. Vienen con él altos ejecutivos del sector de la energía, de la economía italiana. Hay una empresa en Italia que se llama Eni, Ente Nazionale Idrocarburi. Sería, guardando las debidas proporciones, no solo de tiempo y lugar, sino además de eficiencia, sería el equivalente a nuestro Pemex. No más que aquella empresa es una verdadera empresa petrolera. Eni, como se le conoce en el mundo de la energía, es una empresa que fue constituida en 1953, es decir, hace 60 años. En ese entonces, Eni surge como una empresa 100% estatal. 40 años después, en 1992, el Estado italiano vende el 70% del capital de las acciones de Eni
se venden, se negocian en el mercado y conserva el 30%. Y su manejo es de una verdadera empresa petrolera que busca darle el mayor valor al capital de sus accionistas. Hoy, Eni, con 78,000 empleados, vende aproximadamente, datos de 2012, vende aproximadamente 170,000 millones de dólares. Tiene presencia en poco más de 80 países y Pemex, pues por ahí anda vendiendo alrededor de 105, 110,000 millones de dólares, pero con 170,000 empleados. Es decir, Eni sí es una verdadera empresa petrolera, mientras que Pemex es una simple y corrompida e ineficiente oficina recaudadora de impuestos. En esas condiciones, tanto con las cifras que le di de nuestros intercambios comerciales con Italia, no le doy a usted los montos de la inversión extranjera que Italia tiene en México porque se va a reír. En 20 años no debe haber acumulado más de 1,000 millones de dólares. En 20 años, y quizá me esté yendo muy alto porque hubo una desinversión el año pasado. Pero en fin, primeramente pues las cifras nos hablan de un desequilibrio que espanta y que prácticamente debería hacernos mantener una posición mucho más objetiva, si no fría, al menos sí objetiva. Y luego la cuestión de Petróleos Mexicanos. ¿Cómo piensa usted que vamos, tomando en cuenta lo que es Eni como empresa, como compañía petrolera, con fortalezas en áreas como protección al ambiente, desarrollos tecnológicos, etcétera, y un pozo de corrupción inagotable como es Petróleos Mexicanos? Resumo diciéndole lo siguiente: no nos ilusionemos, van a venir muchos a querernos pintar un panorama de color de rosa. Al final de cuentas, como diría el clásico, geografía es destino. Nuestra zona, donde podemos encontrar fortalezas y eliminar debilidades, es en América del Norte, Canadá, México y Estados Unidos. Por eso, no compremos espejitos pensando que son diamantes como los que esta vez los italianos vienen a vender, y no nos ilusionemos con cualquier cosa. No le llamemos, como diría el clásico, cena a cualquier taco. Le doy las gracias por su atención a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV y lo espero mañana. Muchas gracias y buenas noches. A seguir cuestionando la información con los siguientes videos.